Muy buenos días, hermanos, espero que tengan un hermoso comienzo de semana. En esta mañana quisiera compartirles el devocional titulado con la siguiente pregunta: ¿contribuyo a la unidad o la destruyo? En el diccionario de la RAE se define unidad como propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay posibilidad de que el ser permanezca igual si alguna de sus partes es quitada o afectada de alguna forma. Es como un rompecabezas: cuando quitamos una pieza del mismo, está incompleto. Necesitamos de todas ellas para ver la imagen como había sido creada. Lo mismo ocurre en nuestra vida como iglesia. Todos somos contribuyentes de la obra de Cristo. Todos formamos el cuerpo que es la iglesia. No somos indiferentes a lo que le ocurre al hermano, como dice Pablo: cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Esto nos hace ver que estamos unidos mediante la obra de Jesucristo. A veces creemos que mi vida personal no le afecta al resto, que mis decisiones no van a influir en la congregación, pero no hay nada más alejado que la realidad. Soy responsable como miembro de la familia de Dios de contribuir a la unidad. En este devocional vamos a ver distintas formas en las que podemos ser de bendición para la iglesia. En primer lugar, nos enfocaremos en la parte espiritual y personal de cada uno, y me gustaría que pensemos en cómo podemos fortalecernos para luego ser de bendición a otros. Entonces, en primer lugar, hablaremos de nuestra vida personal. Dentro de este ámbito encontraremos todo aquello que tiene que ver con mi comunión íntima con el Señor y el tiempo que paso junto a Él. Para fortalecer nuestra vida espiritual, obviamente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. No hay secretos, no hay otra forma, no hay atajos que debamos tomar. Debo dedicar cada día un tiempo para escuchar la voz de Dios, reflexionar en lo que Él me está hablando. Cada uno puede hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo está mi tiempo devocional con el Señor? Y no hablamos de poner un cronómetro o una alarma para medir las horas o minutos que leo la Biblia, sino ese tiempo que le dedicamos exclusivamente a Él. Que realmente sentimos como nuestro espíritu arde, se fortalece cuando pasamos tiempo en su presencia. ¿Hace cuánto no arde tu espíritu leyendo la Biblia? Escuchábamos al tío Osvaldo en su devocional acerca de los caminantes de Emaús, y ellos se preguntaban, una vez que sus ojos habían sido abiertos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, ¿arden nuestros corazones cuando Dios nos habla, o es solo un momento para cumplir y calmar nuestras conciencias? A este momento de comunión íntima no podemos restarle el tiempo de oración. La oración es una herramienta que, gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, hoy podemos tener acceso a ella. Podemos tener una conversación con nuestro Padre y expresarle nuestras gratitudes, inquietudes o peticiones acerca de ciertos temas. Recuerdo que Johnny en uno de sus mensajes dijo que muchas veces tendemos a subestimar el poder de la oración. Y creo que no tenemos dimensión de lo que ocurre cuando oramos. Es algo inexplicable, pero aún así tan sencilla y al mismo tiempo tan poderosa. Cuando oramos, estamos hablando con el mismo que creó los cielos y la tierra, con el eterno y sabio Dios, que está en los cielos, pero no distante, sino atento a cada una de nuestras palabras. Para que todo esto sea posible, como dijimos anteriormente, Cristo tuvo que morir y convertirse en nuestro sacerdote, en aquel que intercede por nosotros. Les leo Hebreos capítulo 4, versículo 16 en la NTV, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Una vez que hemos leído y orado, llega el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. La palabra de Dios tiene que ser aplicada en nuestras vidas, cada día, en todos los ámbitos, a cada momento en donde nos encontremos. La sabiduría que hemos adquirido de la Biblia es lo que nos va a ayudar a enfrentar las circunstancias del día a día. Cuando estoy en el trabajo, en donde quizás se presente alguna diferencia
entre los que me rodean o quizás alguna dificultad, debo decidir si actuar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y esto es así en toda nuestra vida. Mi día es el resultado de pequeñas decisiones tomadas, palabras dichas, actitudes o el trato hacia los demás. A medida que transcurra nuestra rutina, vamos a ser tentados a actuar como Cristo quiere o según nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se relaciona esto con mi vida congregacional? Lo que yo decido hacer no me afecta solamente a mí. En primer lugar, influye en mi familia, en mis amistades más cercanas y en la iglesia. Si yo cedo ante la tentación, mi comunión con el Señor se corrompe. Por consiguiente, la comunión entre mis hermanos en Cristo se ve perjudicada. Porque como veíamos en la definición de unidad, cuando una de las partes está damnificada, todo el ser se ve afectado. Por eso, hermanos, seamos conscientes a la hora de tomar ciertas decisiones, teniendo en cuenta que estas no solamente cambian mi vida, sino también la de mi iglesia. Tengamos en cuenta que, como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. En Tito capítulo 2, Pablo le enseña acerca de cómo llevar una vida recta a la iglesia. Y los versículos 11 y 12 son bastante claros en esto. Dice así: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Ya vimos en los primeros puntos que mi vida personal afecta a mi vida congregacional. Ahora analicemos algunas formas prácticas de contribuir a la unidad de la iglesia. En primer lugar puse sirviendo. Cada miembro tiene un lugar designado. Lo que Dios determinó que yo debo hacer en la iglesia no debería hacerlo nadie más. Lamentablemente muchas veces descuidamos el lugar que nos corresponde en la congregación y sobrecargamos a otros miembros por no estar cumpliendo con mis responsabilidades. Preguntémonos, ¿soy una carga o una bendición en el servicio a Dios? Todos y cada uno de los hijos del Señor tenemos dones que deben ser puestos en práctica, y no hacerlo es una negligencia y actitud ingrata hacia nuestro Padre, que nos los ha regalado junto con el Espíritu Santo. Pensaba en el versículo de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11, que dicen lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en segundo lugar, coloqué comunión con nuestros hermanos. Y no hablamos solamente de asistir a las reuniones porque sí, para que no me molesten o simplemente para aparentar. El hecho de congregarnos implica mucho más que solo ir a la iglesia. Es la oportunidad que tenemos de adorar a nuestro Dios con la familia de la fe. Nos sentimos confortados luego de cantar una alabanza o un himno en la cena del Señor, o tal vez en alguna reunión de predicación. Obviamente esto puede suceder en cualquiera de las reuniones, pero me refiero a ese instante en que nuestras voces y el Espíritu de Dios se manifiestan en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Recordemos en los tiempos de pandemia, cuando no teníamos esa posibilidad y deseábamos con todo nuestro corazón poder estar cantando con nuestros hermanos en un mismo lugar. Hoy el Señor ya nos está dando esa posibilidad. Y quisiera que leamos en Efesios 5, capítulo 5, versículos 19 al 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Este último versículo habla de dar gracias a Dios, y esto lo hacemos a través de la oración. Estos últimos días hemos tenido la oportunidad de orar los unos por los otros. Toda una iglesia unida clamando a Dios por aquellos hermanos que atraviesan dificultades.
¿Nos podemos imaginar por un momento la alegría de Dios al ver a su pueblo unánime elevando sus oraciones? Pensemos también en cómo nos sentimos después de esos momentos de oración. Estos momentos así hacen que nuestro espíritu se conforte y que sintamos el amor de la familia, de la fe. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Qué hermosa imagen, ¿no? Pero qué triste es cuando nos perdemos estos momentos de comunión con los hermanos, sea por la razón que sea. Recuerdo cuando nuestro hermano César nos hacía decir en las reuniones al hermano que teníamos al lado: tu presencia me fortalece. Y es una realidad, no podemos fortalecer a nuestro hermano si no estamos presentes. Y ya para finalizar con este devocional, quisiera que leamos ese conocido pasaje de Hebreos 10, de 19 al 25, se los leo rápidamente. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Podemos ver que el apóstol Pablo deja claro que antes de animarnos los unos a los otros debemos vivir la santidad en lo personal, y como consecuencia de ello podremos fortalecer a nuestra congregación. Por eso, hermanos, reflexionamos en el título de este devocional: si realmente contribuyo a la unidad o la destruyo, si realmente somos de bendición o somos de tropiezo. Tengamos en mente y considerémonos los unos a los otros tal como dice el pasaje. Pensemos algunas maneras de motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en la letra del coro que solemos cantar a veces: yo sé que fue pagado un alto precio. Y en la estrofa, en el coro dice: pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Ojalá, hermanos, que estemos dispuestos a pagar ese precio. Nada más para agregar, hermanos, espero que haya sido de bendición y que el Señor los bendiga mucho. Es cuando nos perdemos estos momentos de comunión con los hermanos, sea por la razón que sea. Recuerdo cuando nuestro hermano César nos hacía decir en las reuniones al hermano que teníamos al lado: tu presencia me fortalece. Y es una realidad, no podemos fortalecer a nuestro hermano si no estamos presentes. Y ya para finalizar con este devocional, quisiera que leamos ese conocido pasaje de Hebreos 10, de 19 al 25, se los leo rápidamente. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Podemos ver que el apóstol Pablo deja claro que antes de animarnos los unos a los otros debemos vivir la santidad en lo personal, y como consecuencia de ello podremos fortalecer a nuestra congregación. Por eso, hermanos, reflexionamos en el título de este devocional: si realmente contribuyo a la unidad o la destruyo, si realmente somos de bendición o somos de tropiezo. Tengamos en mente y considerémonos los unos a los otros tal como dice el pasaje. Pensemos algunas maneras de motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en la letra del coro que solemos cantar a veces:
Yo sé que fue pagado un alto precio. Y en la estrofa, en el coro dice: pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Ojalá, hermanos, que estemos dispuestos a pagar ese precio. Nada más para agregar, hermanos, espero que haya sido de bendición y que el Señor los bendiga mucho. Solemos cantar a veces: yo sé que fue pagado un alto precio. Y en la estrofa, en el coro dice: pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Ojalá, hermanos, que estemos dispuestos a pagar ese precio. Nada más para agregar, hermanos, espero que haya sido de bendición y que el Señor los bendiga mucho. Bendición y que el Señor los bendiga mucho. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos unos tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos unos tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Y nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos unos tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Y nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad.
marcha.